Es un engaño monumental, porque a base de retórica y de narrativa se dice que vamos a llegar a un destino. Ese destino nunca se va a materializar y lo único que estamos viendo es, repito, cómo se cometen errores tras errores, pero con una velada o quizá manifiesta intención de descalificar el proceso, descalificar al INE y entrar en una secuela donde ahora la nueva víctima de posibles cambios sea el INE en sí mismo. Va a ser el INE. Y entonces vamos a vulnerar ya no el proceso electoral en materia de jueces, sino en materia electoral general, que sería un grado Porque más si para vulnerar la democracia. Si el árbitro no está calificado, pues entonces, ¿qué puede uno decir del partido? Pero además hay otra serie de complejidades que es las elecciones, digamos, de corte político están circunscritas en que hay una coincidencia entre la circunscripción, digamos, la alcaldía, el distrito, el estado o el país. Pero en tema jurisdiccional no opera así, porque hay magistrados, por ejemplo, que pertenecen a un circuito que abarca varios estados, o hay un juez que abarca pues, el estado completo, o cierto tipo. Entonces, completamente la naturaleza del ejercicio. Cambia, exactamente. Todo cambia. La esencia. ¿No? La esencia del ejercicio cambia, sí, porque no estamos escogiendo a un magistrado por distritos o por jurisdicciones, sino que estamos escogiendo a magistrados o a jueces, entre 6, ¿no? Entre 6 candidatos, ¿no? Estamos escogiéndolos para que lleven a cabo todo un trabajo de juzgar, ¿no? Sí. Y de impartir justicia, ¿no? La esencia, digamos, retórica, porque eso es pura narrativa, es que el pueblo reconoce la idoneidad de quienes deban ejercer el cargo de juzgador, que más allá de la narrativa, pero el pueblo no tiene asidero lógico. Son ellos, es el gobierno. Bueno, ellos van a determinar quiénes pasan el filtro y van a llegar a esas listas y eventualmente, pues, a través de una operación política, ver quiénes iban ahí. Pero me regreso a una pregunta que hacías, de cuántos iban a votar. Los expertos electorales esperan que esto oscile entre el 10 y el 5% del electorado. O sea, va a ser una elección con una baja participación. Si hablamos de legitimidad, estamos hablando de una absoluta y total falta de legitimidad. Totalmente. ¿Oh? Totalmente, porque de lo único que se trata esto, por eso hay que desenmascararlo, de lo único que se trata es una venganza para eliminar a todos los que se opusieron al régimen anterior y al régimen en turno, y la mejor forma de hacerlo es, pues habría dos formas. Pero sería una venganza del anterior presidente. ¿Por qué no la actual presidenta? Porque el segundo piso corrige el asunto. El segundo piso implica continuar los caprichos y derribar a quienes le hicieron daño a los caprichos del anterior. Y ella está actuando en consecuencia, porque lejos de esta pausa de la que tú hablabas, Mariana, decir, oye, a ver, bajemos la velocidad, revisemos qué es, no. Le han apretado el acelerador a fondo. O sea, no traen ningún ánimo de revisar o corregir. Según nos comentaba Mariana, lo único que está provocando es que están teniendo que improvisar y más y más y más. Y entonces llega un momento en que llegan al absurdo. Estamos en el absurdo. Y están improvisando porque los plazos son fatales. Porque no tienes forma de mover el plazo. Porque la Constitución dice que a esa dice hora los plazos. Sí. Y fíjate que jurídicamente ha tenido este proceso la posibilidad de hacerlo más razonable. Porque diversos abogados hemos interpuesto justo medios de defensa diciendo, está bien, elige ministros, elige ciertos cargos. A ver, tú eres la directora de litigio estratégico. Quiere decir, ya propusieron alguna mejor manera de hacer. Claro, reduzcámoslo. Hagamos esto efectivamente gradual y elijan aquellos cargos políticamente relevantes como pudieran ser los ministros, etcétera, etcétera. E incluso utilicen esto como un modelo. Hagamos un modelo, hagamos una prueba y error, pero a bajo costo, que sería, los ministros, ¿no? Y el Tribunal Electoral, en un desdén terrible, ni siquiera ha estudiado los asuntos. El Tribunal Electoral no está analizando nada. A ver, aquí sí hay una falta de acceso a la justicia. Cuando valoremos esta elección, ¿no? Cuando veamos los resultados de esta elección y hagamos un análisis de la idoneidad
del proceso electoral, si realmente cumplió con los estándares internacionales de un modelo electoral, ¿no? Un análisis de la integridad electoral, y si esto efectivamente fue un modelo electoral, nos vamos a dar cuenta que no hubo acceso a la justicia ni siquiera, que no hubo una valoración de cómo se estaba llevando todo el modelo, que hubo falta de transparencia, ¿no? Que no hubo una protección al ejercicio del voto, porque también estamos hablando aquí del ejercicio del voto, que no hubo una protección al ejercicio a ser votado. Y todo esto tiene que ver con lo que está pasando en el Tribunal Electoral. Sí. ¿No? Entonces, creo que estamos en ese escenario, sin afán de ser radical, pero había posibilidades de corregirse el modelo. Y el terrible enemigo de la voluntad popular y el que ha violentado las cosas es el TRIFE. Ha sido quien, en lugar de permitir que hubiera correcciones, como tiene la última palabra en lo que se hace en la materia, ha propiciado que los errores se sigan cometiendo. En lugar de decir, esperen, calma, sí, necesitamos más tiempo. Inclusive hubo un momento en que la propia señora Tadei pidió un poco más de tiempo. Sí. ¿Oh? Y se lo rechazaron. Y fue rechazado. Y se dijo por parte de los líderes de las cámaras y después de la presidenta, pues no creemos que se necesite más tiempo. ¿No? Ni más tiempo, ni más recursos. Sí. Háganlo con austeridad republicana. No, y con los 13,000 millones. No, con 6,000. De ninguna manera. Con 6,000. Menos de la mitad. Sí, háganle como puedan. Bueno, sí, incluso un absurdo. A ver, me imagino que alguno de ustedes alguna vez ha sido funcionario de casilla o si no han estado en una casilla. Y siempre hemos visto que hay diferentes urnas para depositar los votos. Así es. Y son muy claras, uno para presidente, uno. Aquí no alcanza para las urnas. No alcanza, así, de verdad, en serio. No alcanza para tener una para cada cargo, ¿no? Y ni siquiera para jueces o magistrados. Entonces va a haber una. Y ahí avienten todos. Y entonces ahora imagínense el proceso de conteo. El conteo. Los funcionarios no van a dormir en días. Pero, y ojo, y ve qué delicado, Paco. Siempre un proceso electoral. Oye, o van a dormir muy tranquilos porque ya la decisión estaba tomada. Está tomada de antemano. O que la asistencia fue tan pobre que el número de boletas sea mínima. Sí. Sea mínima, ¿no? Un 5% del total. Entonces va a ser algo totalmente limitado. Otra vez, hablamos de la legitimidad del proceso. Es decir, si a una elección tan delicada como es la elección de los jueces, incluyendo los magistrados, etcétera, va el 5% o el 7% o el 10% o menos del 20%, ¿sí? Qué sé yo. Entonces, muy limitado. Dice uno, bueno, pues, ¿dónde está la legitimidad del proceso? Sí. ¿Oh? Bueno, no, es que no está porque todo esto inició como un árbol chueco y no se ha corregido y no se va a corregir. Pero lo que dice Mariana tiene mucha razón. Y sigue creciendo el árbol de lado. De ladito. De lado. Entonces tenemos ahorita este tema de la desincronización entre los avances entre el Comité Judicial, que está suspendido por esta orden del juez, la acatan como debe ser, y los otros dos que siguen avanzando como puedan. Perdón, la orden de la jueza de Michoacán se aplicó al proceso en general, es decir, no se refería al proceso del legislativo y al proceso del ejecutivo, sino al proceso en general, y solamente... No estoy seguro si la suspensión solamente se dictó contra el Poder Judicial. No, contra los tres. Incluso, bien interesante. Es decir, quiere decir... Que vamos a ver, ¿no? para que sepan el dislate enorme, el despropósito enorme que está sucediendo. La jueza dio una sentencia de detener el proceso, tanto en el legislativo, como en el ejecutivo, como en el judicial. Y solamente el Poder Judicial, en virtud de que son mucho más sensibles a los estamentos diferentes de la justicia y a la orden constitucional, y entonces solamente el Poder Judicial acató la sentencia. ¿Sí? Los apercibió de manera personal
a los integrantes de cada uno de los comités, o sea, en la resolución mencionó los nombres de las personas y los apercibió que si no los iba a multar. Entonces también, además de lo que estás diciendo, de solo el Poder Judicial acató una resolución, también está bien interesante porque los apercibió con multarlos. Entonces, los que no cumplan tienen una multa que en teoría Hacienda debe cobrar inmediato, haciendo uso de la fuerza, ¿no? Con todas las medidas que tiene Hacienda, con la potestad del Estado, exactamente, para poder cobrar. También ahí hay un problema, una crisis constitucional en términos de qué se hace en caso de que un juez o una jueza pues haga una sentencia y la falta de obligatoriedad o la falta de ejecución, ¿no?, de la sentencia. Sí, y ahí nos vamos a lo que les decía hace rato, la crisis constitucional. Nunca habíamos visto lo que estamos viendo, o por lo menos, digo, yo lo que llevo de vida, nunca había visto un incumplimiento de una resolución judicial de manera tan burda, ¿no? Esta crisis constitucional de legitimidad de los poderes, de cumplimiento de las suspensiones, de cumplimiento con la ley, con el Estado de Derecho, está siendo terrible y está bajo el paraguas de una supuesta legitimidad democrática de dos poderes, ¿no? Entonces creo que estamos en un escenario bien complejo. Es un engaño monumental, porque a base de retórica y de narrativa se dice que vamos a llegar a un destino. Ese destino nunca se va a materializar y lo único que estamos viendo es, repito, cómo se cometen errores tras errores, pero con una velada o quizá manifiesta intención de descalificar el proceso, descalificar al INE y entrar en una secuela donde ahora la nueva víctima de posibles cambios sea el INE en sí mismo. Va a ser él. Y entonces vamos a vulnerar ya no el proceso electoral en materia de jueces, sino en materia electoral general, que sería un grado porque más si para vulnerar la democracia. Si el árbitro no está calificado, pues entonces, ¿qué puede uno decir del partido, ¿no? Sí, entonces hay que volver a evaluar si ese es el mejor. Y bajo el principio de austeridad, bajo el principio de que han hecho tropelías en el pasado, yo qué sé, se le van a ir encima. Y van a destruir hay que recordar lo que hemos avanzado. Que era el propósito inicial. Original. Que se tenía, ¿no? Sí. Pero ahora ya van a tener razón. Desmantelar el INE y de desmantelar bueno, ya le desmantelaron parte del presupuesto ahora, pero ahora estamos hablando de que se recortó a menos de la mitad el presupuesto para llevar a cabo el proceso electoral de los jueces. Así es. Y en las dos etapas o solamente para esta. Ahorita no, ahorita nada más es para este año. Solamente únicamente para este año. El presupuesto sí, solo es para el este 25. Año. Para el 2025. Es para el 25. Para el 2025, porque sí, la parte del presupuesto solo muerde para este año. Sí, 27 será otra historia, pero ya tendremos que hacer la evaluación de qué pasó este año, en qué condiciones queda la credibilidad del INE y cómo se va a llevar a cabo un nuevo proceso en 27. Tú decías hace un momento, muy probablemente la gente va a entender cuál es la diferencia, porque los que se pasan al año 27 para elegirlos y van a seguir funcionando sí, de acuerdo a lo los que hacen estándares todos actuales. los días. Así es. Y los nuevos van a mostrar su novatez, digamos, ¿no? Sí, se van a meter a terrenos que no conocen. Así seguramente va a haber un rezago monumental en el dictado de sentencias, en la administración se va de expedientes. A acumular. Sí, va a ser un desastre. Si de para por los sí, que mejor lo hagan, se va a acumular el rezago. y otros empezarán a improvisar y a hacer tonterías, ¿no? Así es. Porque pues van a ser totalmente novatos y van a pues tener que empezar a sacar los expedientes como les dé su leal saber y entender, pero no con la solvencia de una carrera judicial que implica que yo tengo que crecer dentro del sistema y entender cómo opera la maquinaria. Bueno, eso no va a suceder. Eso nos da algo no de va a suceder. esperanza en términos de que, pues, quizá a lo mejor, bueno, si es que nos llegara a interesar el asunto, si es que la gente realmente toma el asunto, como un asunto de fundamental, como lo es, ¿no?
Oye, y voy a fundamental abonar al caos. importancia. Voy a abonar al caos, y no me odien, pero ya 14 estados, si no me equivoco, creo que ya estábamos en 16, ya aprobaron también sus reformas locales. Y de esos, la mitad también se van a ir a elección en 2020, un poco más de la mitad se van a elección en 2025. Entonces, no nada más vamos a elegir jueces federales, vamos a elegir también jueces locales. Y entonces eso implica que vamos a tener más jueces de jurisdicción estatal. estatal. Sí. Pero en cada ve, una de aparte, las 32 lo entidades. importante, Ángel, ahí yo creo que estaba el tema central de la reforma. ¿Quiénes son los jueces que realmente resuelven los asuntos que nos afectan? Desde mi punto de vista son los jueces locales. Los divorcios, las demandas civiles, Arrendamientos, compraventas. Una violación de un contrato. ¿no? Y la justicia local es la justicia más cercana a la gente. Y ahí nadie hemos volteado a ver cómo va la reforma.